Hola, hola, ¿cómo va? Sean muy bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, Aquel Toy Escritor. Bien, empezamos abril, sí, este cuarto mes de este 2025. Y bueno, vamos a arrancar este mes con la lectura de un libro que terminé de leer hace unas semanas, amado, muy amado por mí, que es El nombre de la rosa, del escritor italiano Umberto Eco, publicado en el año 1980. Y bueno, después con los años hizo una película. Bueno, en mi caso no particular, antes de leer el libro, debo confesar, vi la película, la vi en reiteradas oportunidades y bueno, fue el gran detonante para leer este gran libro, publicado en el año 1980. Así que, sin más preámbulos, damos inicio al mes de abril con un fragmento de El nombre de la rosa de mi queridísimo Umberto Eco. Y espero, como siempre, espero que les guste. El nombre de la rosa, quinto día, vísperas. Donde Hubertino se larga, Vencio empieza a observar las leyes y Guillermo hace algunas reflexiones sobre los diferentes tipos de lujuria encontrados aquel día. Mientras la sala capitular se iba vaciando lentamente, Michel se acercó a Guillermo y después se les unió Hubertino. Juntos salimos de allí para dirigirnos al claustro y poder conversar protegidos por la niebla, que no daba señas de disiparse y que incluso parecía aún más densa ahora que estaba oscureciendo. No creo que sea necesario comentar lo que acaba de suceder, dijo Guillermo. Bernardo nos ha derrotado. No me preguntéis si ese dulciniano imbécil es realmente culpable de todos estos crímenes. Por mi parte estoy convencido de que no lo es. En todo caso, estamos como al principio. Juan quiere que vaya solo a Avignon, Michel, y este encuentro no ha servido para obtener las garantías que deseábamos. Al contrario, ha sido una muestra de cómo allí podrá torcerse todo lo que digas, de donde se deduce, creo, que no debes ir. Michel movió la cabeza. Pero iré. No quiero un cisma. Tú, Guillermo, hoy has hablado claro. Has dicho qué es lo que quieres. Pues bien, no es eso lo que yo quiero. Me doy cuenta de que las resoluciones del capítulo de Perusa han sido utilizadas por los teólogos imperiales para decir más de lo que nosotros quisimos decir. Quiero que la orden franciscana sea aceptada, con sus ideales de pobreza, por el Papa. Y el Papa tendrá que comprender que solo si la orden adopta la idea de pobreza podrá reabsorber sus ramificaciones heréticas. No pienso en la asamblea del pueblo ni en el derecho de gentes. Debo impedir que la orden se disuelva en una pluralidad de fraticelli. Iré a Avignon y si es necesario haré acto de sumisión ante Juan. Transigiré en todo, menos en el principio de pobreza. ¿Sabes que arriesgas la vida?, intervino Bertino. Que así sea, respondió Michel. Peor es arriesgar el alma. Arriesgó seriamente la vida y si Juan estaba en lo justo, de lo cual aún no terminó de convencerme, perdió también el alma. Como ya todos saben, una semana después de los hechos que estoy relatando, Michel fue a ver al Papa. Se mantuvo firme durante 4 meses, hasta que en abril del año siguiente Juan convocó a un consistorio donde lo trató de loco, temerario, testarudo, tirano, cómplice de los herejes, víbora que anidaba en el propio seno de la iglesia. Y cabe pensar que a aquellas alturas y desde su punto de vista, Juan tenía razón, porque durante aquellos 4 meses Michel se había hecho amigo del amigo de mi maestro, el otro Guillermo, el Leocam, y había llegado a compartir sus ideas, no muy distintas, salvo que aún más radicales de las que mi maestro compartía con Marsilio y había expuesto aquella mañana. La vida de estos disidentes se volvió precaria en Avignon y a finales de mayo Guillermo de Ockham, Bonagracia da Bergamo, Francesco d'Ascoli y Henry de Talheim decidieron huir. Los hombres del Papa los persiguieron hasta Niza, Tolón, Marsella y Aigues Mortes, donde los alcanzó el cardenal Pierre de Arrabray, quien en vano intentó persuadirlos de que regresaran, incapaz de vencer sus resistencias, su odio por el pontífice, su miedo. En junio llegaron a Pisa, donde los imperiales les brindaron una acogida triunfal y en los meses que siguieron Michel denunció públicamente a Juan, pero ya era demasiado tarde. La suerte del emperador estaba declinando. Desde Avignon,
Juan tramaba una maniobra para reemplazar al general de los franciscanos y acabó consiguiéndolo. Mejor habría hecho Michel aquel día decidiendo no ir a ver al Papa. Habría podido ocuparse en persona de la resistencia de los franciscanos en lugar de perder tantos meses poniéndose a merced de su enemigo, mientras su posición se iba debilitando. Pero quizás así lo había dispuesto la omnipotencia divina. Por otra parte, ahora ya no sé quién de ellos estaba en lo justo. Cuando han pasado muchos años, el fuego de las pasiones se extingue y con él lo que creíamos que era la luz de la verdad. ¿Quién de nosotros es todavía capaz de decir si tenía razón Héctor o Aquiles, Agamenón o Príamo, cuando luchaban por la belleza de una mujer que ahora es cenizas de cenizas? Pero me pierdo en divagaciones melancólicas en vez de decir cómo concluyó aquella triste conversación. Miguel estaba decidido y no hubo manera de hacer que desistiese, y ahora se planteaba otro problema. Y Guillermo lo expuso sin amagues. El propio Bertino ya no estaba seguro. Las frases que le había dirigido Bernardo, el odio que ya le tenía al Papa, el hecho de que, mientras Miguel aún representaba un poder con el que él debía pactarse, Ubertino en cambio se hubiera quedado solo. Juan queda Miguel en la corte y a Ubertino en el infierno. Si conozco bien a Bernardo, de aquí a mañana y con la complicidad de la niebla, Ubertino habrá sido asesinado. Y si alguien preguntase quién ha sido, la abadía podrá cargar muy bien con otro crimen. Se dirá que han sido unos diablos evocados por Remigio con sus gatos negros o algún otro dulciniano que aún queda en este recinto. Ubertino se veía preocupado. ¿Y entonces? Preguntó. Entonces, dijo Guillermo, ve a hablar con el abad, pídele una cabalgadura, provisiones y una carta para que alguna abadía lejana al otro lado de los Alpes. Y aprovecha la niebla y la oscuridad para salir enseguida. ¿Pero acaso los arqueros no vigilan las puertas? La abadía tiene otras salidas, el abad las conoce. Bastará con que un sirviente te espere un poco más abajo con una cabalgadura. Tú saldrás por algún punto de la muralla, cruzarás un trecho de bosque y te pondrás en camino. Pero hazlo enseguida, antes que Bernardo se recobre del éxtasis de su triunfo. Yo he de ocuparme de otro asunto. Tenía dos misiones. Una ha fracasado. Que al menos no fracase la otra. Quiero echar mano a un libro y a un hombre. Si todo va bien, estará fuera antes de que pueda inquietarme por ti. De modo que adiós. Abrió los brazos. Conmovido, Ubertino lo estrechó entre los suyos. Adiós, Guillermo. Eres un inglés loco y arrogante, pero tienes un gran corazón. ¿Volveremos a vernos? Sin duda, lo tranquilizó Guillermo. Dios lo querrá. Pero Dios no lo quiso. Como ya he dicho, Ubertino murió asesinado misteriosamente 2 años más tarde. Vida dura y aventurera, la de aquel viejo combativo y apasionado. Quizás no fue un santo, pero confío en que Dios haya premiado la inconmovible seguridad con que creyó serlo. Cuanto más viejo me vuelvo, más me abandono a la voluntad de Dios y menos aprecio la inteligencia que quiere saber y la voluntad que quiere hacer. Y el único medio de salvación que reconozco es la fe, que sabe esperar con paciencia sin preguntar más de lo debido. Y sin duda Ubertino tuvo mucha fe en la sangre y la agonía de nuestro Señor crucificado. Quizás también pensé en ello entonces y el viejo místico lo percibió o adivinó que alguna vez pensaría así. Me sonrió con ternura y me abrazó, sin la pasión con que a veces me había acogido en días precedentes. Me abrazó como un abuelo abraza a su nieto y la misma actitud tuve yo al responderle. Después se alejó con Michel para buscar al abad. ¿Y ahora? Le pregunté a Guillermo. Ahora volvamos a nuestros crímenes. Maestro, hoy han sucedido cosas muy graves para la cristiandad y vuestra misión ha fracasado. Sin embargo, parece interesarnos más la solución de este misterio que el conflicto entre el Papa y el emperador. Los locos y los niños siempre dicen la verdad, Abso. Quizás sea porque como consejero imperial mi amigo Marsilio es mejor que yo, pero como inquisidor valgo más yo, incluso más que Bernardo, y que Dios me perdone, porque a Bernardo no le interesa descubrir a los culpables, sino quemar a los acusados. A mí, en cambio, lo que más placer me proporciona es desenredar una bandeja bien intrincada. O tal vez sea también porque en un momento en que como filósofo dudo de que el mundo tenga algún orden, me consuela descubrir, si no un orden, al menos una serie de relaciones en pequeñas parcelas del conjunto de los hechos que suceden en el mundo. Además, es probable que exista otra razón, el hecho de que en esta historia se jueguen cosas más grandes y más importantes que la lucha entre Juan y Ludovico. Pero si es una historia de robos y venganzas entre monjes de poca virtud, exclamé perplejo.
Alrededor de un libro prohibido, Atso. Alrededor de un libro prohibido, respondió Guillermo. Los monjes ya estaban yendo a cenar. Michel d'Assesena llegó en mitad de la comida. Se sentó a nuestro lado y nos comunicó que Ubertino había partido. Guillermo lanzó un suspiro de alivio. Cuando acabó la cena evitamos al abad, que estaba conversando con Bernardo, y localizamos a Vencio, que nos saludó con una media sonrisa y mientras intentaba ganar la salida. Guillermo lo alcanzó y lo obligó a seguirnos hasta un rincón de la cocina. Vencio, le dijo, ¿dónde está el libro? ¿Qué libro? Vencio, ni tú ni yo somos tontos. Hablo del libro que buscamos hoy en el laboratorio de Severino y que yo no reconocí, pero tú sí, de modo que luego fuiste a cogerlo. ¿Por qué pensáis que lo he cogido? Pienso que es así y tú también lo piensas. ¿Dónde está? No puedo decirlo. Vencio, si no me lo dices hablaré con el abad. No puedo decirlo por orden del abad, dijo Vencio en tono virtuoso. Después de que nos vimos, sucedió algo que debéis saber. Al morir Berengario, quedó vacante el puesto de ayudante del bibliotecario. Esta tarde Malaquías me ha pedido que ocupe este puesto. Hace justo media hora el abad ha dado su autorización y a partir de mañana por la mañana espero ser iniciado por los secretos de la biblioteca. Es cierto que esta mañana he cogido el libro. Lo había escondido en mi celda, bajo el jergón, sin echarle ni siquiera una ojeada, porque sabía que Malaquías me estaba vigilando. En determinado momento, él me propuso lo que acabo de contaros. Entonces hice lo que debe hacer un ayudante de bibliotecario. Le entregué el libro. No pude contenerme e intervine con violencia. Pero Vencio, ayer y anteayer vos decíais que ardíais de curiosidad por conocer, que no deseabais que la biblioteca siguiera ocultando misterios que un estudioso debe saber. Vencio no decía nada y se ruborizó, pero enseguida Guillermo me detuvo. Atso, desde hace unas horas Vencio se ha pasado a la otra parte. Ahora es él el guardián de esos secretos que quería conocer, y como tal, dispondrá de todo el tiempo que desee para conocerlos. Pero, ¿y los otros? Pregunté. Vencio hablaba en nombre de todos los sabios. Eso era antes, dijo Guillermo, y me arrastró fuera, dejando a Vencio sumido en la confusión. Vencio, me dijo luego Guillermo, es víctima de una gran lujuria, que no es la de Berengario ni la del sillerero, sino la de muchos estudiosos. La lujuria del saber por sí mismo. Se encontraba excluido de una parte de ese saber y deseaba apoderarse de ella. Ahora lo ha hecho. Malaquías sabía con quién trataba y se valió del recurso más idóneo para recuperar el libro y sellar los labios de Vencio. Me preguntarás de qué sirve dominar toda esa reserva de saber si se acata la regla que impide ponerlo a disposición de todos los demás. Pero por eso he hablado de lujuria. No era lujuria la sed de conocimiento que sentía Roger Bacon, pues quería utilizar la ciencia para hacer más feliz al pueblo de Dios, y por tanto no buscaba el saber por el saber. En cambio, la curiosidad de Vencio es insaciable, es orgullo del intelecto, un medio como cualquiera de los otros que dispone un monje para transformar y calmar los deseos de su carne, o el ardor que lleva a otros a convertirse en guerreros de la fe o de la herejía. No solo es lujuria de la carne, también lo es no solo es lujuria de la carne, también lo es la de Bernardo Guy, perversa lujuria de justicia que se identifica con la lujuria de poder. Es lujuria de riqueza la de nuestro santo, ya no romano pontífice. Era lujuria de testimonio, de transformación, de penitencia y de muerte la del sillerero en su juventud. Y es lujuria de libros la de Vencio. Como todas las lujurias, como la de Onan, que derramaba su semen en la tierra, es lujuria estéril y nada tiene que ver con el amor, ni siquiera con el amor carnal. Lo sé, murmuré sin querer. Guillermo fingió no haber escuchado, pero como continuando con lo que iba diciendo, añadió: el amor bueno quiere el bien del amado. ¿Acaso Vencio no querrá el bien de sus libros? Pues ahora también son suyos, y no pensará que su bien consiste precisamente en permanecer lejos de manos rapaces, pregunté. El bien de un libro consiste en ser leído. Un libro está hecho de signos que hablan de otros signos, que a su vez hablan de las cosas. Sin unos ojos que lo lean, un libro contiene signos que no producen conceptos y por tanto es mudo. Quizás esta biblioteca haya nacido para salvar los libros que contiene, pero ahora vive para mantenerlos sepultados. Por eso se ha convertido en un pábulo de impiedad. El sillerero ha dicho que traicionó.
Lo mismo ha hecho Vencio, ha traicionado. Oh, querido Atso, qué día más feo, lleno de sangre y destrucción. Por hoy tengo bastante. Vayamos también nosotros a completas y después a dormir. Al salir de la cocina encontramos a Aimaro. Nos preguntó si era cierto lo que se murmuraba, que Malaquías había propuesto a Vencio para el cargo de ayudante. No pudimos hacer otra cosa que confirmárselo. Este Malaquías ha hecho muchas cosas finas hoy, dijo Aimaro, con su habitual sonrisa de desprecio e indulgencia. Si hubiese justicia, el diablo vendría a llevárselo esta noche. Bien, esto ha sido un fragmento de El nombre de la rosa de Umberto Eco. Bueno, algo que no mencioné al principio del video, por eso la introducción se hizo un poco acotada. Pero bueno, lo vamos a comentar ahora. El nombre de la rosa está ambientado en una abadía del norte de Italia en el siglo XIII de esta era, de la era cristiana. ¿Sí? Bueno, se da en un contexto en el que en esta abadía, que bueno, como acabo de compartir, tiene una gran biblioteca, se da un suceso de asesinatos, de muertes, por la cual convocan, ¿sí?, a, a un religioso inglés, Guillermo de Baskerville, junto con su ayudante, Abso de Melk. Él es inglés, Abso era, si no me equivoco, austríaco, de una familia noble, ¿sí? Viene como su ayudante. De hecho, el que va narrando la historia de Abso, bueno, de hecho, bueno, lo habrán entendido ahora en la lectura, ¿sí? Bueno, y en realidad la historia transcurre en el plazo de una semana, ¿sí? Y día a día, es muy interesante, utiliza mucho, bueno, justo es lo que leí no, pero utiliza mucho vocabulario en latín. De hecho, al principio hay como una especie de glosario para que uno pueda entender las partes del día, cómo estaban divididas en latín, y te describe todo lo que sucede en esa semana de investigaciones, desde el primer día hasta el último, en las distintas partes del día y todo en latín. Por supuesto, bueno, además de ser una novela de misterio, un poco de suspenso, también tiene mucho, bueno, tiene mucha riqueza histórica. Te contextualiza mucho la época, estamos siglo XIV, 1300, terminando ya la Edad Media. Recordemos que según la historiografía clásica, la Edad Media termina para algunos en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, de Bizancio, con la toma de Constantinopla por manos de los turcos otomanos. Algunos dicen que termina en 1492 con la llegada de Colón a América. En fin, la historia, como a mí me han enseñado, es una cuestión de cajones y que, bueno, a partir de esta fecha empieza esta otra época, pero bueno, son procesos uno tras el otro, en los cuales, bueno, se considera más o menos que en el 1400, o sea, 53-92, se da terminado como un ciclo y comienza la Edad Moderna, ¿no? Pero bueno, esto se ubica en la última parte ya de la Edad Media, ¿sí? Y bueno, se da mucho debate que en esta parte del texto no, o sea, sí, Guillermo habla, bueno, Guillermo fue inquisidor, por eso también lo convocan, por su experiencia en cuanto a la investigación, una persona con que religiosa muy racional, no tan místico, sino más bien racional. Por eso también lo convocan para descifrar de qué tratan estas muertes, ¿no? Bueno, aquí justamente describe un poco la lujuria del saber, pero a lo largo de toda la novela se da una serie de debates teológicos, filosóficos, muy ricos, muy interesantes, que bueno, que sobre todo para los que somos apasionados de la Edad Media, de lo que es la filosofía y la teología, en ese contexto bueno, estamos hablando no de Europa, es exquisito. Cómo está llevado la narrativa, el contexto y los distintos debates dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, contextualizando no solo lo religioso, también lo político, cuando habla de la figura del emperador, que habla del emperador del Imperio Sacro Romano-Germánico. Por otro lado, la figura del Papa, lo dividida que estaba Italia en aquel entonces, ¿no? Que no era la Italia que conocemos ahora unificada, una Italia dividida en reinos, el poder del Papa, del Vaticano, mejor dicho, del Papa, de la figura del Papa, y los distintos intereses políticos, ¿no? Lo que le dan un toque de gran originalidad, y bueno, no me sorprende para nada que esta novela se haya llevado a película, aunque leí por ahí que Humberto Eco igual no quedó muy conforme con la película. Por supuesto, la película también toma algunas cuestiones que van distintas a lo que es la novela.
Pero bueno, nada, para los fanáticos de la historia, del medioevo, de la cuestión filosófica y teológica, es un libro que es maravilloso. Bueno, tiene, como dije, mucho vocabulario en latín, pero bueno, eso no te impide tampoco entender, por supuesto. No es que hay que ser estudiante de latín o saber latín para entender una novela, claramente no. Pero bueno, le da ese toque que para mí es un plus muy bueno. Así que, nada, hiper, mega, súper recomendable. Sé que, por supuesto, como dije recién, por ahí le va a gustar más a los que somos amantes de la historia o de estas cuestiones de debate histórico, filosófico, teológico. Muy, muy bueno. Y también para, a ver, para ahí no te gusta mucho la historia, pero te gustan las historias de suspenso y misterio. Bueno, esta es lo más de lo más hasta que llegas al fin de la historia y bueno, se llega a la luz del conflicto. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Me gusta mucho haber hecho este video y abordar este libro que es para mí de mis favoritos. Bueno, así que sí, esto ha sido todo por hoy. Los quiero, los abrazo y será hasta la próxima.